Bueno, este fuerte sismo que se registró este domingo en la zona centro-sur del país despertó nuevamente los temores que quedaron en muchos chilenos luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. En zonas como Constitución, familias completas decidieron pasar la noche a la intemperie, atentas a las posibles réplicas, y prefirieron eso, pasar frío, a sentir el temor de que pudiera haber otro movimiento telúrico de esas características. Queremos conversar sobre cómo tenemos que enfrentar el temor a los sismos, qué pasa con esos traumas que quedan ahí instalados. Para eso nos acompaña en CNN Chile Solange Bertrand. Ella es directora de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián. Solange, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Solange, cuando se ha vivido una experiencia tan traumática para muchos chilenos como lo fue el terremoto del 27 de febrero, se reavivan ciertos elementos que están ahí, como en nuestra memoria afectiva o nuestra memoria emotiva. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos hacer que nos afecte menos, quizás, ¿no es cierto?, un hecho como este, que además no podemos evitar por lo demás? Bueno, el primer punto es importante normalizar esto que están sintiendo, sobre todo las personas que están cercanas al epicentro del temblor de ayer, porque además coinciden con las personas que estuvieron cercanas al epicentro del terremoto. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que ellos fueron víctimas directas del terremoto, y en tanto víctimas directas, víctimas del caos, de la muerte, de las pérdidas. Entonces, que estén experimentando esta reacción es absolutamente esperable. ¿Ya? Es esperable que tengan sensación de temor, de angustia, de miedo. Entonces, lo primero que creo que es importante tiene que ver con poder validar estas emociones, ¿ya? Y en segundo lugar, junto con validar estas emociones, también es importante que las personas puedan informarse sobre lo que está pasando, informarse sobre el grado que fue el terremoto, qué posibilidades reales hay de algún tipo de una réplica un poco más fuerte, etcétera. E informarse a través de todos los medios, a través de internet, a través de los medios de comunicación, a través también de la información oficial, que es bastante importante poder confiar en la información oficial. Sin lugar a dudas, la experiencia del terremoto del año 2010 nos ha entregado como país importantes aprendizajes de revisión de protocolos, de revisión de estrategias de cómo enfrentar catástrofes. Entonces, confiar en la información oficial, tratar de no funcionar a través de los rumores, que es lo que de alguna forma aumenta y también puede aumentar la sensación de pánico y de vulnerabilidad. Y por otro lado, en general, hacer conductas que aumenten la sensación de control, ¿ya? En el sentido de que las personas que vivieron tan directamente el terremoto del 2010 frente a una situación de tal envergadura, probablemente sintieron que perdían el control de la situación. Entonces, poder hacer y organizar acciones que les permita sentir que tienen cierto control de una situación que es bastante incontrolable, ya como un terremoto. Pero control, ¿a qué me refiero? Control como, por ejemplo, que conozcan sumamente bien cuáles son las zonas de seguridad del pueblo o del lugar donde habitan, que sepan las vías de escape, que tengan acordado con la familia ciertos lugares de encuentro si se produce un hecho como un terremoto, que sepa que todos se van a dirigir a la casa de tal familiar y todos llegan ahí si está la familia dispersa. ¿Te fijas? Como realizar una serie de acciones que permitan recuperar el control o tener de alguna forma controladas ciertas variables, tener todo el tema de utensilios de emergencia, radios a pila, linterna, para mantenerse informados, etcétera. Solange, lo hablábamos, claro, hay un hecho bastante gráfico, y es que cuando uno tiene un problema en la vida, uno dice, y cuando no solo tiene uno, sino que varios problemas, uno dice, se me está moviendo el piso. Entonces, lo que hace un terremoto es eso, mover el piso de la persona, es el descontrol. Es que a pesar de todo lo que yo pueda hacer, incluso teniendo todos estos pertrechos, ¿no es cierto?, el agua guardada, la linterna, bueno, hay ciertas cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, más bien, me gustaría saber, Solange, ¿qué consejo daría usted en ese aspecto? Porque lo que tiene, el gran temor que tiene cualquier ser humano es finalmente el temor a la muerte. Entonces, ¿qué hacemos a la pérdida? A la pérdida, ¿verdad? Sí, y en general, en relación a lo que tú estás planteando, es muy interesante, porque si, por ejemplo, hiciéramos tal vez un estudio de aquellas personas que han durado más tiempo, por ejemplo, ahora arriba de los cerros, después de este temblor, tal vez uno podría tener la hipótesis que han sido personas que han tenido, por ejemplo, una pérdida material muy importante, una pérdida afectiva muy importante, que todavía no han logrado completar completamente la reconstrucción, ¿te fijas? Entonces,
es difícil la pregunta que me haces en relación a qué hacer concretamente, pero por eso que es importante tener acciones orientadas a la protección de la familia, o sea, de uno mismo y de la familia. En ese sentido, por ejemplo, esto que te planteo de todos reunirse en un lugar específico, por ejemplo, es un dato muy práctico, muy concreto, que va a permitir disminuir la sensación de angustia frente a la posibilidad de pérdida de un ser querido, por ejemplo, porque saben que todos van a llegar, y si alguno no llega, generar todas las acciones necesarias para poder salir en búsqueda o salir en búsqueda de la persona que no ha llegado. Es un buen punto ese, la verdad es que no sé si mucha gente lo aplicará. Yo creo que es un muy buen dato, ¿no? Esto de, o tip, digamos, esto de juntarse, claro, decir, si viene una emergencia, si llega a pasar algo así, nos juntamos todos en tal lugar, este va a ser el lugar de encuentro y tenemos que llegar ahí como sea. Y si la persona no llega, claro, quiere decir que algo malo pasó, digamos. Ahora, siguiendo con el tema de estas pérdidas, claro, está la pérdida humana, que es lo más grave que le puede pasar a un ser humano, sobre todo si es un familiar cercano. Pero ¿qué pasa con la pérdida material? Porque también aquel que se le cayó la casa, aquel que lo perdió todo, quedó en la calle, es decir, cómo se confronta nuevamente a una situación donde probablemente le puede pasar, quizás no de igual magnitud, pero puede suceder. Vivimos en un país sísmico. Imagínate el nivel de angustia de esas personas que lo perdieron todo en el terremoto del 2010 y se mueve el piso como se movió ayer cerca del epicentro. O sea, por supuesto, un nivel de angustia máximo, porque además son las personas que han trabajado toda su vida para tener lo que tenían y que lo pierden de la noche a la mañana, además por un evento absolutamente incontrolable. ¿Te fijas? Por supuesto que es muy angustiante. Entonces, ¿qué hacer? Difícil, por eso que un poco tiene que ver con poder, yo insisto, asumir de que estas sensaciones de inseguridad se pueden mantener por un tiempo, esta sensación como de vulnerabilidad se puede mantener un tiempo hasta que no se logre realmente como reparar la pérdida, no solo a veces de seres queridos, sino también la pérdida material y del esfuerzo de tantos años. O sea, 2 años no es tanto. Uno podría pensar que 2 años es una eternidad de tiempo desde el terremoto hasta la fecha, pero la verdad, mucha gente que ni siquiera ha terminado el proceso de reconstrucción, entonces no es tanto tiempo. Ahora, hay una postura distinta para los niños, cómo manejar el tema cuando son chiquititos, hablemos hasta los 8 años, 9 años, digamos, cómo manejar con ellos esta situación. Lo más importante es que los niños se van a mantener tranquilos si ven a los adultos protectores también tranquilos. Entonces yo diría que uno de los mayores y del mejor consejo tiene que ver con que los adultos puedan mantener la calma y puedan transmitirle tranquilidad a los niños. Y también en función del nivel de edad, poderle ir transmitiendo cierta información de que salen en los medios, en internet, y también procesar un poco esa información, ¿ya? O sea, como filtrarla un poco para tranquilizar. O sea, los adultos son los responsables de poder generar la sensación de tranquilidad de los niños. Por lo tanto, ¿no sería tan aconsejable que los niños estuvieran expuestos a las imágenes que van llegando, a las noticias por televisión? Yo creo que es mejor prevenir y filtrar un poco esa información, y uno como adulto darle una información más filtrada, porque además muchas veces las imágenes son catastróficas, en este caso no, pero por ejemplo en el terremoto eran un día entero hablando solo del terremoto, y eso aumenta más la sensación de angustia, vulnerabilidad y de exposición. Ahora, Solange, si bien usted es psicóloga, no psiquiatra, pero usted es partidaria de todas maneras de que personas que están bajo momentos de mucha tensión, de mucha ansiedad, consulten un psiquiatra para efectos de consumir algún tipo de ansiolítico que los pueda calmar un ratito, ¿no es cierto?, que los pueda ayudar en estos trances. O sea, de todas maneras, pero es importante también ver cuánto tiempo duran estos síntomas de angustia, de ansiedad, porque volviendo al tema de lo esperable, es esperable que frente a una situación de estas características se sienta temor, ansiedad, inseguridad, miedo, dificultades para dormir, etcétera. El punto es que si estos síntomas se mantienen en el tiempo, si se mantienen en el tiempo, sin lugar a dudas, es importante pedir ayuda especializada, y dentro de la ayuda especializada está también la ayuda farmacológica que se pueda prestar en este caso. ¿Y cuándo uno podría pensar que ya el tema va más allá del hecho puntual del terremoto y la angustia, ya cuando empieza a crecer y no deja vivir? Es decir, ¿cuándo debiéramos pensar que en realidad tenemos que probablemente iniciar un proceso terapéutico, por ejemplo?
cuando uno tiene la sensación interna de que esta situación le está invadiendo todo el ámbito de la vida y que no está volviendo a la situación previa al terremoto. O no se lo puede solo. Y no se puede solo. Y también después de cierto tiempo, por lo menos que haya pasado un par de meses del hecho traumático propiamente tal. Muy bien, Solange Bertrán, queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos con más Sala de Noticias.